La secretaria de mi mujer me miró de arriba abajo en la fiesta de la empresa y soltó. No me extraña que trabaje hasta tan tarde, cualquiera evitaría volver a casa. Esbocé una sonrisa dulce y le hice una sola pregunta, muy bajito. Su expresión de suficiencia se hizo añicos al instante, como un cristal roto, y se pasó el resto de la noche evitándome, escondiéndose en las esquinas y marchándose temprano sin siquiera despedirse. Sonreía Elena. No fue una gran sonrisa, solo lo justo para enseñar los dientes. El tipo de sonrisa que puede significar cualquier cosa. Qué curioso, dije, manteniendo un tono agradable. Precisamente estaba pensando en lo mucho que Lucía debe de confiar en ti. Ella parpadeó, deteniendo su copa de cava a mitad de camino hacia los labios. ¿Perdona? Con todas esas horas extra, con todo ese exceso. Di un paso hacia ella, sin dejar de sonreír. Los otros maridos fingían mirar sus móviles, pero sentía como escuchaban. Debe de ser agradable tener a alguien que crea en ti de forma tan absoluta. Incluso después de los errores. La cara de Elena se contrajo. Su mueca de seguridad flaqueó. No sé de qué me estás hablando, respondió, pero su voz había cambiado. Ya no era la audacia del cava, sino pura incertidumbre. Me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. Lo suficiente para oler su perfume caro y el vino en su aliento. ¿Sabe Lucía lo del 12 de octubre? Pregunté con calma. Porque me pregunto si los socios directores saben que has estado accediendo a sus archivos confidenciales de acuerdos desde su ordenador fuera del horario laboral. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. La copa de cava llegó a temblarle en la mano. Yo no empezó a decir, pero me limité a seguir sonriendo. Que tengas una noche maravillosa, Elena, dije de nuevo a pleno pulmón. Luego me alejé hacia la barra como si acabara de comentar qué tiempo hacía. Me temblaban las manos cuando pedí un gin tonic. Llevaba 3 días planeando ese momento, desde que Raúl me envió el informe completo, pero planear algo y hacerlo son cosas muy distintas. Sentía la mirada de Elena clavada en mi espalda. No me giré. El camarero me dio la copa y le di un trago largo, intentando parecer natural, como un hombre que no acabara de detonar una bomba en mitad de la cena de Navidad del bufete de su mujer. Todo empezó hace 6 meses. Fue entonces cuando noté por primera vez que la rutina de Lucía estaba cambiando. Llevábamos 9 años casados, 12 juntos. Conocía sus ritmos igual que conoces tu propia casa a oscuras. ¿Dónde están los muebles? ¿Qué tablas del parqué crujen? Ella era abogada mercantilista en García y Asociados, uno de esos bufetes de tamaño medio donde a todos les va lo suficientemente bien como para conducir coches de gama alta, pero no tanto como para salir en las noticias. Trabajaba mucho. Siempre lo había hecho. Salir tarde era lo normal. Pero hace 6 meses, esas horas extra empezaron a tener un matiz distinto. Antes llegaba a casa cansada y distante, oliendo a café y tóner de impresora. Calentaba lo que le hubiera dejado, cenaba de pie en la encimera de la cocina, quizá me contaba algo sobre una declaración o un cliente difícil, y luego se duchaba y se dormía en cuestión de minutos. Ahora llegaba a casa agotada pero acelerada, y se metía en la ducha inmediatamente. Apenas probaba la comida. No soltaba el móvil, enviando mensajes constantemente con una expresión que yo no alcanzaba a descifrar. Y empezó a trabajar hasta tarde los miércoles, algo que nunca había hecho porque los miércoles es cuando los socios se van a jugar al golf y la oficina se queda tranquila. No soy tonto. Sé lo que suelen significar esas señales. Así que hice lo que se supone que hay que hacer. Revisé los extractos de las tarjetas. Encontré cargos de un hotel, el Marriott del Centro. 3 cargos, todos en tardes de miércoles a lo largo de 6 semanas. Los cargos cesaron después de eso, pero para entonces yo ya había empezado a investigar. Contraté a Raúl una mañana de martes en octubre,
sentado en su pequeña oficina situada sobre un local de fianzas en un centro comercial a 40 minutos de mi casa. Se veía exactamente igual que en la universidad, solo que con mejor ropa y gafas de lectura. ¿Crees que te pone los cuernos?, preguntó Raúl. No era una pregunta, era una afirmación. Creo que algo va mal, dije. Solo que no sé qué. Él asintió y tomó notas en un bloc legal amarillo. ¿Cómo se llama ella? La secretaria. Elena Torres. Lleva 3 años en el bufete. Es su secretaria, pero también hace labores de técnica jurídica, paralegal. Ella vacilé, es muy buena en su trabajo. Suelen serlo, respondió Raúl. No intentaba ser cruel, solo realista. Necesitaré 2 semanas, quizá 3. Empezaré con lo básico. Vigilancia, antecedentes, redes sociales. Veremos qué sale. Lo que salió fue extraño. Raúl me llamó un miércoles por la tarde, a las 2 semanas y media de investigación. Yo estaba en un El Corte Inglés, mirando cojines y tratando de recordar a qué había ido. Tu mujer no está teniendo una aventura, dijo Raúl sin preámbulos. Al menos no una física. La he seguido en 4 sesiones nocturnas distintas. 3 veces se reunió con Elena en la oficina fuera de horas. Una vez se vieron en una cafetería. En cada reunión hablaron intensamente durante 1 o 2 horas. Sin tocarse, sin hoteles, solo hablando. ¿De qué hablaban? Eso no puedo decírtelo. Pero aquí está lo interesante. Investigué a fondo a Elena Torres y saltó algo. Tuvo una detención por conducir bajo los efectos del alcohol el 12 de octubre. Chocó contra un coche aparcado al salir de un bar en las afueras. El control de alcoholemia dio 1,2 G/L. Debería haber sido una condena segura. Debería haberlo sido. Los cargos desaparecieron. No es que se retiraran, es que desaparecieron. El registro de la detención se selló. Todo el asunto se esfumó de la base de datos pública en 72 horas. Eso requiere una intervención legal seria, Carlos. El tipo de intervención que un bufete de tamaño medio podría proporcionar si estuviera muy motivado. Me quedé en el pasillo de la tienda sosteniendo un cojín gris con el teléfono pegado a la oreja. ¿Por qué el bufete encubriría su delito? Esa es la pregunta, ¿verdad?, dijo Raúl. Indagué un poco más, pedí un favor a un amigo en un bufete rival. Elena tiene acceso a cosas que la mayoría de las secretarias no tienen. Expedientes de clientes, documentos de liquidación, comunicaciones entre socios. Tu mujer comparte su contraseña del ordenador con ella para que pueda gestionar cosas cuando ella está en los juzgados. Eso es normal. Dije que las secretarias necesitan acceso. Claro, pero aquí está lo que no es normal. Ha habido rumores en ese bufete durante unos 6 meses. Nada concreto, nada que se pueda llevar al colegio de abogados, pero rumores sobre irregularidades en la facturación de un caso importante. Horas que no cuadran, trabajo que supuestamente se hizo pero que tal vez no. El tipo de cosa que podría hundir la carrera de un asociado si alguien mirara demasiado cerca. Se me secó la boca. Lucía. No puedo probar nada, Carlos, dijo Raúl. Pero el cronograma coincide. Lo de Elena ocurre en octubre. El bufete lo hace desaparecer. Tu mujer empieza a trabajar hasta tarde con ella constantemente por esas mismas fechas. Y están esos cargos del hotel de antes. ¿Qué pasa con los cargos del hotel? No eran por aventuras, Carlos. Comprobé las fechas con los registros judiciales. Esos eran días en los que supuestamente tu mujer estaba en declaraciones fuera de la ciudad, pero las declaraciones eran locales. Estaba facturando al cliente gastos de viaje que nunca ocurrieron. Me senté en el suelo de la sección de hogar, allí mismo.
Una mujer con un carrito lleno de adornos navideños me lanzó una mirada de preocupación y siguió caminando. Así que ambos están en problemas, dije lentamente. Elena sabe que Lucía falseó la facturación. Lucía ayudó a Elena a encubrir su delito. Están atrapadas la una con la otra. Esa es mi lectura, dijo Raúl. Destrucción mutua asegurada. Ella guarda silencio sobre el fraude. Lucía la mantiene empleada y la protege de las consecuencias legales. Pero Carlos, aquí está el tema. Si Elena ha estado accediendo a archivos confidenciales desde su ordenador y alguien se entera, eso es un nivel de problema totalmente distinto. Eso es una violación de la confidencialidad del cliente, eso es territorio de inhabilitación para todos los involucrados. ¿Tiene acceso a archivos confidenciales? No puedo probar que haya accedido a nada, dijo Raúl. Pero tiene su contraseña. Está allí después de hora. Y una secretaria con un secreto tan grande. O juega sobre seguro o se está aprovechando. Yo apuesto por lo segundo. Aquello fue hace 3 semanas. Desde entonces, me había dedicado a observar, a esperar, intentando decidir qué hacer con una información que sentía como si tuviera una granada de mano sin anilla entre los dedos. Lucía no sabía que yo estaba al tanto de nada. Seguía llegando tarde los miércoles, distraída, irritable y siempre pegada al teléfono. Apenas hablábamos ya. No habíamos tenido intimidad en 2 meses. Cuando intentaba preguntarle qué le pasaba, me decía que estaba estresada por el trabajo y que yo debería ser más comprensivo. Por las noches, tumbado a su lado en la oscuridad, pensaba en enfrentarme a ella en privado. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Lo negaría todo, o confesaría y me suplicaría que guardara silencio, o de algún modo me echaría la culpa a mí por no confiar en ella. El problema no desaparecería. Elena seguiría ahí, trabajando hasta tarde con ella, teniendo poder sobre nuestras vidas. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. La cena de Navidad era el escenario perfecto. Lo bastante público para que Elena no pudiera montar un número, pero lo suficientemente íntimo para que las personas adecuadas se dieran cuenta. Los socios directores estarían allí, los colegas de Lucía, todos los que importaban. Solo necesitaba el momento oportuno. Y Elena me lo sirvió en bandeja de plata al insultarme delante de todos. Me quedé en la barra unos 10 minutos, apurando mi gin tonic. Desde donde estaba, podía ver a Elena al otro lado del salón. Se había alejado del grupo de las parejas de los asociados. Estaba sola, con la copa de cava vacía y el rostro pálido. No dejaba de mirar hacia Lucía, que seguía hablando con su socio director, ajena a todo. Perfecto que se cocine en su propia salsa. Sofía, una de las otras parejas, apareció a mi lado. Estaba casada con un compañero de Lucía. Llevábamos años haciendo el paripé de la charla educada en estos eventos sin haber llegado a ser amigos de verdad. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Lo que ha dicho Elena. No debería haberlo hecho. Estoy bien, respondí sonriendo. Solo necesitaba una copa. Ha bebido mucho esta noche, comentó Sofía, mirando de reojo a Elena. Más de lo habitual. Creo que las Navidades la estresan. Debe de ser difícil, añadí, ser indispensable para tanta gente. Sofía me lanzó una mirada extraña, como si no estuviera segura de si hablaba en serio o con sarcasmo. Bueno, trabaja realmente duro. Mi marido dice que Lucía estaría perdida sin ella. Seguro que sí, concluí. Anunciaron la cena. Todo el mundo empezó a moverse hacia las mesas, buscando sus asientos asignados. El bufete organizaba la fiesta de Navidad con propiedad. Cena sentada, mesas mezclando socios con asociados y cónyuges colocados estratégicamente para facilitar la conversación. Ya había estado en 7 de estas, conocía el percal. Lucía apareció a mi lado mientras nos dirigíamos a nuestra mesa. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó.
Su tono era neutro, pero había tensión en su mandíbula. Una fiesta maravillosa, dije. El hotel ha hecho un trabajo precioso con la decoración. ¿Qué le has dicho a Elena?, preguntó en voz baja. Le he hecho un cumplido. ¿Por qué? Parece alterada. Ah, sí. Miré al otro lado del salón. Elena estaba en su mesa, muy quieta, mirando a la nada. Tal vez el cava no le ha sentado bien. La mano de Lucía buscó mi codo y apretó un poco más de la cuenta. Carlos, ¿qué le has dicho? Me detuve y la miré directamente. Me ha insultado, Lucía. Ha hecho una broma sobre cómo me evitas en casa delante de los demás. Simplemente le he recordado que la confianza es importante en una relación profesional. Su rostro pasó por varias expresiones muy rápido. Confusión, luego comprensión y algo que podría haber sido miedo. Hablaremos de esto en casa, dijo. Por supuesto, acepté. Nuestra mesa estaba cerca del frente. Lucía y yo estábamos sentados con uno de los socios principales, Tomás García, el socio que daba nombre al bufete, y su esposa, Margarita. También había un par de asociados jóvenes a los que no conocía bien. Todo el mundo era educado, sonriente, cumpliendo con el ritual de alegría navideña de la empresa. Elena estaba a 3 mesas de distancia. Podía verla si giraba un poco la cabeza. No estaba comiendo ahora, solo bebía agua. Cada pocos minutos sacaba el móvil, lo miraba y volvía a guardarlo. Carlos, ¿cómo has estado?, preguntó Margarita García. Era una mujer elegante de unos 60 años, con collar de perlas. No te hemos visto mucho por los eventos del bufete últimamente. Muy ocupado con el trabajo, respondí. Yo era profesor de literatura en un instituto, algo que siempre parecía sorprender en estas reuniones, como si esperaran que todos los cónyuges fueran amas de casa o decoradores de interiores. El final de trimestre siempre es un caos. No sé cómo lo haces, dijo Margarita. Enseñar a adolescentes. Debe de ser agotador. Tiene sus retos, admití. Pero al menos los adolescentes suelen ser honestos con lo que piensan. Incluso cuando mienten, se nota. El vaso de agua de Lucía tintineó contra su plato. Un sonido pequeño, pero sentí cómo se estremecía. Tomás García se lanzó a contar una historia sobre un caso que el bufete acababa de ganar, una disputa corporativa que les reportó un acuerdo millonario. Todo el mundo escuchaba, asentía y reía en los momentos adecuados, mientras yo picoteaba mi salmón. Al otro lado del salón, el móvil de Elena vibró. Ella lo miró y su rostro se volvió aún más pálido. Lucía pidió disculpas para ir al servicio. En cuanto se fue, Tomás García se inclinó hacia mí con una sonrisa conspiradora. Lucía está haciendo un trabajo excelente últimamente, dijo. Realmente excelente. Estamos muy satisfechos con sus horas facturables este año. Qué bien, respondí, sintiendo que mi sonrisa era de cartón piedra. Le echa muchas horas. Eso es lo que separa a los buenos asociados de los grandes. La dedicación. Desde luego, trabaja hasta tarde muy a menudo, comenté a la ligera. Vaya que sí. Es un hombre afortunado, Carlos, al tener un marido que entiende las exigencias de la profesión. Me pregunté qué diría Tomás García si supiera que esas horas facturables incluían gastos de viaje fantasma y, tal vez, trabajo que nunca se llegó a realizar. Me pregunté qué diría si supiera que su bufete había encubierto un delito de alcoholemia de una secretaria que podría estar accediendo a archivos confidenciales, pero me limité a sonreír y decir: agradezco que ame tanto su trabajo. Lucía regresó del baño con peor aspecto que cuando se fue. Se sentó pesadamente y echó mano a su copa de vino con una mano que no estaba del todo firme. Llegó el postre. Mousse de chocolate con salsa de frambuesa. Yo me lo comí despacio, paladeándolo.
Elena, a 3 mesas de distancia, removía el suyo por el plato sin probar bocado. Entonces se levantó. Todo el mundo seguía comiendo y hablando, pero Elena agarró su bolso y caminó rápidamente hacia la salida del salón. No llegaba a correr, pero le faltaba poco. Varias personas se fijaron. Lucía, desde luego, lo notó, su rostro se tensó por el pánico. «Perdona», murmuró levantándose. «¿A dónde vas?», pregunté. «Solo. Ahora vuelvo». Siguió a Elena fuera del salón. Conté hasta 30 y me disculpé yo también. Margarita García me dedicó una sonrisa cómplice, como si pensara que necesitaba ir a retocarme el pelo o algo igual de pintoresco. El pasillo fuera del salón estaba tranquilo y era elegante. Pude oír voces que venían de la esquina, cerca del guardarropa del hotel. La voz de Lucía era baja y urgente, la de Elena sonaba más aguda y tensa. Caminé despacio, con mis zapatos de vestir silenciosos sobre la alfombra. Me detuve justo antes de la esquina, donde podía oír sin ser visto. «¿Sabe algo?», estaba diciendo Elena. «No sé qué, pero lo sabe». «Lucía», mencionó el 12 de octubre. «¿Sabe lo de la detención?». «Eso es imposible», dijo Lucía. «Sé yo. Nadie lo sabe excepto el bufete. Excepto Tomás. O a quien quiera que pagara para hacerlo desaparecer». «Tal vez alguien habló», sugirió Elena. «Nadie ha hablado», sentenció Lucía, aunque no sonaba convencida. «Elena, cálmate. Estás exagerando». «Carlos probablemente solo». «Mencionó los archivos de acuerdos», la interrumpió Elena. «Dijo algo sobre que yo accedía a archivos confidenciales desde tu ordenador». «¿Cómo lo sabría a menos que supiera algo?». «A menos que alguien se lo haya dicho». Hubo un silencio largo. «¿Has estado accediendo a los archivos de acuerdos?», preguntó Lucía finalmente con una voz muy baja y cautelosa. «¿Qué? ¿Por qué iba yo a?», empezó Elena. «Lo has hecho», insistió Lucía. «Necesitaba saberlo», dijo Elena con la voz quebrada. «Necesitaba saber si lo que hiciste fue en el caso Peterson o en algún otro sitio. Necesitaba saber a cuánto riesgo estábamos expuestas. Así que sí, miré. Miré los archivos. Miré los registros de facturación. Y Lucía, hay un problema». «Madre mía», exclamó Lucía en un susurro. «El caso Peterson tiene lagunas», continuó Elena. «Lagunas enormes. Cualquiera que mire de cerca va a ver que algunas de esas horas facturables son inventadas. Y si miran el caso Peterson, podrían mirar otros casos. Y si miran otros casos». «Ya lo pillo», espetó Lucía. «Ya lo pillo». «Dios, Elena. No deberías haber accedido a esos archivos. ¿Entiendes el riesgo que eso supone? Si alguien se entera». «Intentaba ayudar», dijo Elena, que ya parecía al borde del llanto. «Intentaba averiguar qué tan grave era, porque si es grave, Lucía, si se enteran, yo también estoy acabada. Te ayudé a encubrirlo. Yo estaba allí cuando registraste esas horas. Mi nombre está en la documentación de apoyo». Me quedé helado. Más de lo que me había sentido en semanas, porque esto era peor de lo que pensaba. No se trataba solo de que Lucía falseara facturas y Elena encubriera su delito. Esto era un fraude activo. Esto era una conspiración. Ambas estaban tan metidas en el fango que no había una salida fácil. «Tenemos que mantener la calma», dijo Lucía, aunque le temblaba la voz. «Tenemos que pensar. Si Carlos sabe algo, tenemos que averiguar qué sabe y cómo lo sabe. Entonces podremos». «¿Podremos qué?», exigió saber Elena. «¿Cuál es exactamente tu plan aquí, Lucía? Porque, desde mi punto de vista, tu marido acaba de amenazarme en medio de la cena de Navidad de tu oficina, y no creo que fuera un farol».
Hablaré con él, dijo Lucía. Lo gestionaré. Como has gestionado todo lo demás. No es justo, soltó Elena. Ya estaba llorando abiertamente. Nada de esto es justo. Cometí un error. Un estúpido error. Y ahora toda mi carrera depende de si tu marido decide destruirnos a las dos o no. En ese momento, doblé la esquina. Ambas se quedaron paralizadas. Elena tenía el rímel corrido y Lucía parecía a punto de desmayarse. Hola, dije con naturalidad. Siento interrumpir. Me preguntaba cuándo volverías a la cena, Lucía. Están a punto de empezar el sorteo de regalos. Lucía abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, pero no le salían las palabras. Miré directamente a Elena. Elena, ¿te encuentras bien? Pregunté. Tienes mala cara. Quizá deberías irte a casa a descansar. Mañana será un día importante, estoy seguro. Elena me miró como si fuera una serpiente que acabara de empezar a hablar. Creo que es una buena idea, insistí, manteniendo mi tono amable y mi sonrisa. Vete a casa. Descansa. Todos podremos hablar más cuando nos sintamos mejor. Nadie se movió durante un largo instante. Entonces Elena agarró su abrigo del guardarropa y se marchó sin decir ni una palabra más, simplemente salió del hotel hacia la fría noche de diciembre. Lucía y yo nos quedamos solos en el pasillo. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó ella finalmente. Todo, respondí. Sé lo del caso Peterson. Sé lo de los cargos del hotel que no eran realmente gastos de viaje. Sé lo de la detención de Elena y cómo el bufete la hizo desaparecer. Sé lo de los archivos a los que ella ha estado accediendo. Lo sé todo, Lucía. Su rostro se desmoronó por un momento y pareció que iba a llorar también. ¿Qué importa ya, Carlos? Por favor. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Cometí errores, dijo ella. Estaba bajo mucha presión. El bufete espera estas horas facturables y a veces simplemente no salen. Pensé que podría arreglarlo, solo un poco de relleno aquí y allá, nada grave. Pero luego se complicó, Elena se enteró, luego tuvo su arresto y la ayudé porque iba a perder su trabajo. Y entonces ambos quedamos atrapados. Asentí con calma. Ya había practicado esto. Esto es lo que va a pasar, sentencié. Mañana irás a la oficina temprano. Vas a revisar cada archivo al que Elena haya accedido. Vas a averiguar exactamente qué tan grave es el daño. Luego decidirás si quieres sincerarte con Tomás García o si quieres vivir con esto sobre tu cabeza para siempre. Hice una pausa para que asimilara mis palabras. Y no he terminado. Elena va a buscar una nueva oportunidad profesional discretamente. Tendrá una buena referencia y una indemnización decente y se marchará sin hacer ruido. Y tú vas a volver a casa todas las noches a una hora razonable. Se acabaron los miércoles tarde y las reuniones misteriosas. Vas a ser tan transparente que podré ver a través de ti como si fueras de cristal. ¿Y si hago todo eso?, preguntó Lucía en un susurro. ¿Qué pasará entonces? Entonces descubriremos si vale la pena salvar este matrimonio, dije. Pero necesito que entiendas algo, Lucía. No soy el marido indefenso al que evitabas al volver a casa. Soy la persona que descubrió todo esto mientras tú y Elena pensabais que erais muy listas. Soy el que lo sabe todo ahora. Así que, si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera tonto, no haré preguntas. Simplemente haré un par de llamadas. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. ¿Nos entendemos?, pregunté. Sí, susurró. Bien. Ahora, volvamos a la cena antes de que la gente empiece a preguntarse dónde estamos. Regresé al salón y, tras un momento, Lucía me siguió.
En nuestra mesa, Margarita García preguntó si todo iba bien. Dije que sí, que Elena no se encontraba bien y se había ido pronto a casa. Tomás hizo un gesto de simpatía comentando que la gripe andaba suelta. Hubo rifas de regalos, alguien ganó una cesta de spa y otro un vale para un asador. Todos aplaudieron educadamente. Lucía se sentó a mi lado, sin comer ni hablar, con el rostro grisáceo. Yo terminé mi mousse de chocolate. Estaba deliciosa. Nos quedamos hasta el final porque irse antes habría resultado extraño. Nos despedimos de Tomás, Margarita y los demás compañeros. Todos decían lo agradable que había sido la velada. En el coche, de camino a casa, Lucía intentó hablar, pero encendí la radio. Un concierto de piano de música clásica. Tarareé la melodía. Al llegar a casa, subí y me quité el traje, colgándolo con cuidado en el armario. Había cumplido su propósito. Lucía se quedó en el umbral del dormitorio. ¿Podemos hablar ahora? Mañana, dije. Hoy estoy cansado. Esa noche ella durmió en el cuarto de invitados. Yo dormí mejor de lo que lo había hecho en 6 meses. 2 días después, Elena Torres anunció que dejaba García y Asociados para buscar nuevos retos. Su salida fue amable y profesional. Obtuvo su referencia y envió un correo de despedida a toda la oficina. Lucía empezó a llegar a casa a las 6 de la tarde, cada noche, como un reloj. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, me contó que había ido a hablar con Tomás García. Confesó las irregularidades en el caso Peterson, se ofreció a hacer una restitución económica y a aceptar las consecuencias. Tomás, según dijo Lucía, fue sorprendentemente comprensivo. Los errores ocurren y la presión afecta a la gente. Lucía estaría bajo libertad condicional laboral 1 año y su ascenso a socia se retrasaría, pero conservaría su empleo. Le pregunté si había mencionado el acceso de Elena a los archivos confidenciales. Dijo que no. Algunos secretos, dijo ella, es mejor dejarlos enterrados si no es necesario sacarlos a la luz. No discutí. Puede que el matrimonio no sobreviva a esto, pero al menos Lucía estaba siendo honesta finalmente. Al menos me trataba como a un igual en lugar de como un obstáculo a gestionar. Raúl me llamó en la primera semana de enero. Me he enterado de que Elena Torres dejó el bufete. Una salida muy amistosa. Muy amistosa, respondí. Y tu mujer volviendo a casa a su hora y diciendo la verdad. Ya veremos. Lo has hecho bien, Carlos, dijo Raúl. Lo jugaste a la perfección. Solo hice una pregunta, dije yo. La pregunta adecuada en el momento justo es más poderosa que cualquier acusación. Tras colgar, pensé en eso. En el poder, en el conocimiento y en el momento que eliges para usar ambos. Pensé en los años que había pasado haciéndome más pequeño, más silencioso, más condescendiente. Ya no era pequeño. Y si Lucía quería que este matrimonio funcionara, iba a tener que aprender a vivir con un marido que sabía cómo hacer las preguntas adecuadas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.